Bienvenidos a Chocando Mundos. Yo soy Eli Colín. Y yo soy Lupe Colín. Chocando Mundos is a podcast where we talk about Mexican culture and history, dive into genealogy records, and discuss the complexities of cultural identity. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Chocando Mundos. Me llamo Guadalupe Colín y estoy con mi hermana Elizabeth Colín. Mi apodo es Lupe y el apodo de mi hermana Elizabeth es Eli. Hola, Eli. Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de por qué empezamos este podcast y también les vamos a contar un poquito de nuestra historia de cómo nos mudamos a México y cuándo nos regresamos. Entonces, a mí me interesó empezar este podcast porque me gusta hablar de las historias de otra gente. También me gusta estudiar la genealogía, así que quería hacerlo para otra gente, pero no sabía cómo hacerle. Así que pensé que este podcast podría hacer eso y también hablar sobre las historias de la demás gente. En la universidad estudié la historia de Latinoamérica y también cómo la gente se emigra a Estados Unidos. Y después hice mi maestría para ser bibliotecaria y ahí es realmente donde aprendí cómo hacer más investigaciones, especialmente en la rama de genealogía. Quise invitar a mi hermana para que hiciéramos el podcast juntas. Eli, ¿por qué decidiste unirte a este proyecto? Decidí unirme porque lo vi como una oportunidad para aprender más sobre mi cultura mexicana y practicar más mi español. Un poco más sobre mí es que yo crecí, la mayoría de mi vida crecí aquí en los Estados Unidos, también fui al colegio aquí. En la universidad estudié zoología, que es el estudio de los animales, y ahorita estoy trabajando en la biblioteca. Me interesa mucho estudiar como la historia de México y la cultura. Eli, ¿nos puedes explicar un poquito del lugar donde nos mudamos, que es Tonatico, Estado de México? Sí, Tonatico es un pueblo en el sur del Estado de México. Está como a 10 minutos de Guerrero. Está chiquito. Puedes caminar de un lado al otro como en 20 minutos. Y como todo pueblo hay una iglesia, una plazuela, las casas están pintadas en blanco y rojo. Y yo diría es que muy típico. Sí, es un pueblo súper típico. Cuando estábamos viviendo ahí, no era tan peligroso, yo siento. Podías caminar sola, los niños caminaban solos. Creo que ya no es así, pero era en verdad un pueblo muy lindo y sigue siendo muy lindo también. Todo mundo se conoce a todo mundo, así que casi no hay privacidad, eso sí, porque está chiquito, aunque creo que la población son 13,000, parece. Entonces nos mudamos a Tonatico en el 2003. Cuando nos mudamos, yo ya había entrado al grado noveno, que es en Estados Unidos, grado noveno, en esos tiempos ya estaba en la prepa. Cuando nos mudamos a México, estaba en la secundaria porque el sistema educativo de este pueblo en específico era que la primaria era de kinder a sexto, la secundaria de séptimo, octavo, noveno y ya la prepa eran los últimos 3 años. Así que aunque ya había entrado a la prepa en Estados Unidos, tuve que terminar el último año de la secundaria en México. Al principio sí tuve mucho miedo y me acuerdo que siempre nos decían, oh, un día nos vamos a mudar a México, nuestros papás, bueno, yo me acuerdo que me decían a mí, nos vamos a mudar a México un día, pero me lo dijeron tantas veces que nunca pensé que iba a pasar. Hasta que un día tenía 14 años y me dijeron, ya nos vamos a mudar a México. Y yo, ¿están seguros? Porque me han dicho esto por años y años y años y nunca pasó. Y me dijeron, sí, ya nos vamos como en 3 meses. Y yo así de, no sé, fue como un shock. Entonces, llegamos en noviembre del 2003. Para mí sí fue un shock porque yo nunca había estado en una escuela en México. Visitábamos México, pasábamos a veces veranos ahí, pero nada más hablábamos con primos, estábamos con nuestra familia, o sea,
nunca iba a una escuela, aunque tengo una foto de donde fui al kinder, creo, como por un mes. Yo creo que mi abuelita me metió al kinder cuando mi mamá me mandó a México, pero sí, para mí fue algo muy nuevo y muy... Estaba en shock, la verdad. Después les vamos a contar más cuentos de qué fue, cómo fue ir a la escuela en México. En inglés hay un término que se llama culture shock. Básicamente estás en shock de la cultura y no puedes creer lo que está pasando enfrente de ti. Así que sí me pasó varias veces en México, aunque ya había ido a México. ¿Qué tal tú, Eli? ¿En qué grado estabas en qué año estabas cuando fuimos a México? Cuando nos mudamos ahí, estaba en México desde el segundo a quinto grado y para mí sí fue difícil, pero no mucho porque es la, es la primaria. Así que fue muy fácil aprender todo cuando estaba ahí. Creo que sí fue difícil al principio porque cuando en los Estados Unidos iban clases en inglés, desde kinder, primero, segundo, y luego paz, ya estaba en el segundo grado y todo en español, estaban como aprendiendo cosas diferentes que yo estaba aprendiendo aquí en los Estados Unidos. Y lo único que me acuerdo de esa semana fue que estaba sentada en la clase y me introducieron que aquí está Eli y todos los niños estaban redondeándome y como diciendo, "Ah, mira, es la americana", y era muy popular. Eso sí, era muy popular yo en la primaria, nada más porque era la americana, Súper popular. sí. Pero pues yo creo que aprendí muy rápido, así que no tenía el culture shock como tú, pero pues estaba bonito, no, no batallé mucho, yo creo. Yo sí batallé porque, aunque sabía hablar español, hablamos en español con nuestros papás, pero no sabía escribirlo tan bien. Sabía poquito, pero casi no me sabía las reglas. Aunque creo que estaba en clases de bilingüe de kinder como a segundo, casi no aprendes de gramática. Así que sí sufrí un poquito de escribir y creo que lo más que se me dificultó fue de hablar de usted. O sea que mis papás no nos enseñaron eso, de cómo hablar de usted. Así que en México les tienes que hablar a los maestros de usted y yo no sabía cómo hacer eso. Así que todo el tiempo me estaban regañando y castigando porque no les hablaba bien, pero no sabía cómo hacerlo en verdad. Así que sí me costó un poquito de trabajo eso, más que nada. Pues yo hasta la fecha no sé cómo usarlo bien. Los cambio cada rato. En el trabajo tengo que usar usted y los cambio. O sea, que digo de usted, a la misma persona digo algo de usted y luego los tuteo y luego usted y luego los tuteo. Es diferente cada vez que hablo con ellos. Ay, Yeli, Y qué sí, grosera. toda mi vida me decían igualada por eso. Pero a mí no, yo no sabía qué significaba eso, así que seguí tuteando a la gente, Así que no te molestó que te dijeran ¿no? eso. Creo que se reían y como era chistoso, pues yo seguía pues hablando así, pero hasta la fecha no sé cómo hablar de usted ni escribirlo. Pues vivimos ahí como 5 o 6 años, ¿no? Y para mí, ya con esa experiencia, yo, si me preguntarían, Lupe, ¿qué eres? Sea donde sea en Estados Unidos, sea en México, yo digo que soy mexicana, pero igual aún tengo amigos allá y de hecho, hasta cuando nos mudamos de vuelta a los Estados Unidos, por mucho tiempo yo pensé que me iba a regresar. No sé si sabías eso de mí, Eli, pero siempre tenía como esa duda de me regreso a vivir a México porque en verdad me cambió tanto y sí siento que es mi hogar. Cuando voy a México, especialmente a Tonático, me siento en casa, me siento que pertenezco a ese lugar y ya con eso siento que tengo el derecho de decir que soy mexicana. A lo mejor muchos dirán que no, que soy americana, pero eso es como yo siento y creo que en este podcast va a ser muy interesante escuchar cómo otra gente se dirige a sí mismo y cómo se identifican. Hasta tú y yo somos diferentes y pasamos el mismo tiempo en México. ¿Tú cómo te identificas si te preguntan de dónde eres?
Si me preguntan, yo diría que pues, soy mexicana o hispana, pero creo que con extraños siempre digo hispana. Se me hace más fácil, porque aquí en los Estados Unidos, pues uno puede ser de Guatemala o no, no son hispanos, pero siempre, la mayoría de veces digo hispana. Sí, hay tantísimas razas que en Estados Unidos se usa este término de hispana cuando te refieres, especialmente en formas, cuando estás llenando como tu nombre, tu apellido, te preguntan qué raza eres. Y yo creo que en un podcast en el futuro, en un episodio en el futuro podemos hablar un poquito de cómo es llenar formas en los Estados Unidos, porque tienes que elegir una raza y yo no me identifico con ninguna de las razas que ponen, pero después te preguntan que cuál es tu etnicidad y ya es cuando ahí ponen que si eres hispano o no. Y tienes que contestar sí o no. Así que creo que es muy válido que tú digas que eres hispana porque en cualquier forma que llenas te están preguntando cuál es tu etnicidad y tú llenas que eres hispana. Ujú. Entonces, ya que saben un poquito de nuestra historia y van a escuchar más historias en más episodios, pero mi español es como me escuchan, no tan bien. Estoy practicando y quiero agregar más vocabulario, pero en verdad era mejor mi español cuando estaba en la universidad y en la prepa, porque todo el tiempo lo estaba hablando, todo el tiempo lo estaba escribiendo. Así que sí tenía otro nivel en México y ya no lo estoy practicando tanto. Sí le hablo en español a mis papás y también le hablo español a mi hijito chiquito de 2 años, pero ¿cuánto vocabulario puede estar ahí? Casi nada. Estamos hablando de leche, luna, perro, o sea, nada. Así que en futuros episodios creo que unos van a estar en español porque la gente que vamos a entrevistar a veces quiere en español, a veces quiere en inglés, así que vamos a tener las dos opciones. Este episodio en particular lo vamos a grabar en inglés y en español, pero no todos los episodios van a ser en inglés y en español porque es muchísimo trabajo, pero lo quiero dominar más. Mi inglés sí es mejor que mi español ahorita, especialmente porque terminé la universidad en inglés, terminé la maestría y también trabajaba por años y años en un ambiente de inglés. Trabajaba en una biblioteca, en varias bibliotecas, y casi no tuve la oportunidad de hablar español, lamentablemente, como tú, Eli. Quisiera haber tenido esa oportunidad, pero en muy pocos trabajos pude hacer eso. ¿Qué tal tu nivel? ¿Sientes que dominas más el español o el inglés? Pues como escuchan, mi español es pésimo. Estaba en México cuando estaba segundo a quinto grado, así que mi vocabulario es de un niño de como de la primaria. Sí lea mucho cuando aquí en los Estados Unidos en la secundaria, lea mucho en español, pero pues ya no, ya todo lo que leo es en inglés. Fui la preparatoria y fue el colegio, en todo en inglés. Es mi lenguaje dominante y ya no así, mi inglés no es tan bueno, pero mi español está pésimo. Am, Definitivamente tengo que practicar, como tú dijiste, Lupe, lo tengo que dominar. Y lo quiero expandir más, quiero platicarlo más, quiero hablarlo más. Si se dan cuenta, a veces hablo muy rápido y parezco que estoy diciendo como trabalenguas, como que lo hablo mal a veces, así que perdónenme. Y si notan, creo que platico de tú y luego de usted y siempre lo voy a estar cambiando. Pero sí sé cómo hablar español, pero no es muy bueno. No, es no bueno. No lo hablo muy bien. Creo que creo que tienes razón en decir también que nuestro inglés de las dos no es tan bien tampoco. O sea, sí a veces hay frases que yo en inglés tengo que preguntar como, ¿qué significa eso? O sea, hasta la fecha leo frases y digo, ¿eso qué es? ¿Eso qué significa? Y pues sí son frases que son como americanas, que yo no crecí con esas frases, así que obviamente no voy a saber qué significan. Y creo que es importante saber que sí, no dominamos bien el español ni el inglés, pero nos defendemos, ¿no? Podemos tener una conversación en inglés y en español y
nunca va a ser perfecto y siempre vas a tener que practicar otro lenguaje que no sabes. Hasta tu propio lenguaje materno tienes que ir practicando y mejorando tu vocabulario. Y nos vamos a equivocar. Es como, es natural. Es natural de un humano a equivocarse, pero así es como aprendemos también. Así que creo que no nos va a dar vergüenza. No nos tiene que dar vergüenza hablarlo y practicarlo y equivocarnos, porque por lo menos a mí yo he aprendido que esa es la manera en que realmente vas a aprender. Antes de irnos, quería platicar un poquito del formato del podcast. Básicamente vamos a tener entrevistas con gente que conocemos, pero también gente que a veces no conocemos. Antes de la entrevista, ellos ya me dieron su información de su familia y, y hice mis investigaciones de su árbol genealógico, así que vamos a poder compartir un poquito de lo que investigamos. También vamos a hablar un poquito en otros episodios de documentos que nosotros tenemos y también la historia de diferentes partes de México, especialmente temas que nosotros encontramos interesantes. Así que va a ser como entrevistas y a veces no entrevistas, nada más él y yo. Si nos quieres mandar un comentario, si quieres ser entrevistado, nos puedes mandar un mensaje por correo electrónico chocandomundospodcast@gmail.com o puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos todos en el próximo episodio. Gracias.